Buen día, jóvenes. Estamos acá en la unidad número 8. Esta unidad se titula Cuadros de frecuencias y gráficos. Vamos a empezar a armar el cuadro de frecuencia para el estado civil y para ello nos vamos a dirigir a la columna de estado civil. Recuerden ustedes que cuando se hizo el censo, los censados respondieron si eran solteros, divorciados, casados, viudos, ¿ya? Entonces, se elaboró la base de datos. Con esa base de datos nosotros vamos a proceder a armar nuestro cuadro de frecuencias. Este de acá es un cuadro de frecuencias. Eh, el título debe ir arriba, estado civil. Luego deben existir tres columnas. Una columna de la variable, otra columna de la frecuencia y otra columna de los porcentajes, más una fila adicional donde se muestran los totales. Entonces, en la columna de variables nosotros anotamos solteros, casados, divorciados, viudos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 variables, ¿ya? 4 variables. En la columna de frecuencia nosotros tenemos que aplicar la fórmula que vemos acá. Igual, contar, ¿ya? Igual, contar si, contar, punto si, abro paréntesis, le doy el rango de toda la columna, punto y coma, abro comillas y escribo la palabra soltero para la variable soltero. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ya? Eso para la columna de, perdón, para sacar la fórmula para los solteros. Luego paso a los casados. Entonces, aquí usted puede ver igual, contar, punto sí, abro paréntesis, le doy el rango, ya, punto y coma, abro comillas y escribo la palabra casado. Casado, cierro comillas y cierro paréntesis. Me va a dar, en la frecuencia me va a dar que hay 17 casados. Y anteriormente vimos que había 9 solteros. Entonces, ya tenemos la primera variable, la segunda variable, y nos vamos a la tercera variable, que tenemos que aplicar igual la fórmula para los divorciados, igual contar, punto sí, abro paréntesis, le doy el rango, punto y coma, abro comillas, escribo la palabra divorciado, cierro comillas y cierro paréntesis. Me van a dar 12 divorciados, 12 personas que están divorciadas. Y por último me voy a la variable viudo. Entonces, escribo la fórmula igual, contar, punto sí, abro paréntesis, le doy el rango, punto y coma, abro comillas y escribo la palabra viudo, cierro comillas y cierro paréntesis. Y le doy enter. Y voy a tener que hay 6 viudos en el censo que yo he realizado. Si totalizo todo esto, la frecuencia me va a dar 44. ¿Para qué me sirve el total de 44? Me sirve para sacar el porcentaje. ¿Cómo voy a sacar el porcentaje? Recuerde que el porcentaje nosotros lo hemos hecho en la unidad número 7, ¿no? Lo vamos a, aquí está, mire, vamos a dividir la celda D52, que sería esta de acá, el 9, para los solteros, entre la celda D56, que sería esta de acá, D56, que sería el total. Entonces nos va a dar
20%. El mismo tratamiento para los casados. Aquí tenemos que dividir la celda 53, sería 17, dividido entre la celda de 56, que sería el total, los 44, y nos va a dar 39%. Para los divorciados, tenemos que dividir la celda de 52, 54, que serían los 12 divorciados, dividido entre de 56, que sería el total, 44. Vamos a tener 27%. Y por último, para la variable viudos, tenemos nosotros acá de 55, es decir, la celda donde dice 6 viudos. 6 viudos divididos entre la celda de 56, que sería el total 44. Entonces, nos va a dar 14%. Sumamos 20, 39, 27 y 14% y nos va a dar 100%. ¿Ya? Un dato interesante es que si yo acá en la columna de censos, yo tengo acá, por ejemplo, viudos. Si yo, en vez de escribir viudos, escribo viudos, 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 ¿ya? Entonces, mire usted que acá está para la columna viudos tenemos una frecuencia de 6. Entonces, si nosotros escribimos viudos con una S adicional, no lo lee la máquina. La fórmula no lo lee, por lo tanto, nos va a dar una frecuencia de 5. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerar, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Otro problemita que también pasa es que, por ejemplo, si yo acá escribo o le doy un espacio o dos espacios, ¿ya? Ese le he dado dos espacios acá y tampoco me lee la fórmula, la máquina no me lo lee, tiene que escribirse correctamente, ¿ya? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar esa figura, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿ok? Entonces, vamos a seguir nosotros más adelante con más cuadros de frecuencia. Por esta vez ya estamos terminando eh, el cuadro de frecuencia que pertenece al estado civil. Gracias.